bienvenidos. Muchísimas gracias, Mau, por recibirme, igual en su casa, muchas gracias. Y pues hoy me encantaría compartirles un tema que para mí es de sumo interés, que es esta conexión que el ser humano tiene con el arte desde hace muchísimo tiempo, el proceso que ha tenido la evolución musical y bueno, en este punto tan cambiante que estamos, donde la tecnología ha tenido un papel sumamente importante con nuestras nuevas circunstancias de inteligencia artificial y bueno, como hacia qué dirección parece apuntar esta situación de dónde queda este proceso artesanal que cada vez es más automatizado y no solo a nivel artístico, sino a nivel social, ya que el arte pues siempre ha sido este reflejo de lo que pasa en la sociedad, en temas sociales, políticos, culturales, contraculturales. Entonces, va a ser una gran conversación en compañía de estos grandes presentadores en esta hermosa casa que me han hecho favor de recibir. Y a mí me encantaría abordar todas estas cuestiones desde el futuro de la música con la inteligencia artificial, un poco de la historia de la música y, por qué no, algunos fundamentos sencillos para todos ustedes de cómo es que se compone una canción, qué es lo que hace que sintamos esta emoción, llámese tristeza, llámese emotividad, éxtasis, un poco de nostalgia, y cómo el arte es esta cuestión perfecta que refleja lo que realmente somos como humanos. Perfecto. Pues bueno, ya lo escucharon. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí estuvieron Mauricio Enríquez, mi compañera siempre rocker, Gloria Dragomiro. Ah, sí, no nos equivocamos. Sí, estamos en el Puro Fluir, bonita noche el 22 del 2, muchos dos ahí, qué cambios, qué decisiones, qué eclipse, cómo está su energía. Y estoy muy feliz de estar aquí, espero que todos se encuentren bien. Y si no, ahorita les ayudamos, pues los apoyamos. Y ves que aquí siempre todo se alinea, igual que lo dije ayer en el otro programa. En fin, que aquí estamos con Daniel, y él es músico, es guitarrista, también es bajista, pero vamos a ver estas composiciones que tú haces. Bienvenido primero, Daniel. Muchas gracias. Sí, porque ahorita arrancamos el programa y nos pareció bien bonito pues que él arranque con estas composiciones, o también me parece improvisaciones que estás haciendo ahorita. Y efectivamente pues se sintió esto que yo grabé hace ratito. Te invito a que me sigas ahí como Gloria Dragomirova en las redes para no seguir mucho en este tema, pero para que veas también lo que grabé antes de lo que tú estabas tocando, ¿no? Que nombraste Autumn Leaves, hojas de otoño, y se sintió realmente. A ver, ¿cómo te sientes tú? Y ver que vamos a platicar de todo esto tan Perfecto. vasto que es el espacio del arte. Fue un poco sui generis esta presentación, pero bueno, aquí estamos para eso, para ser disruptivos, renovarnos, y ahorita me gustó mucho la frescura del invitado. ¿Quieres compartirnos algo de, ya que estás ahí puesto, verdad? Algo de tu Exacto. creatividad que nos quieras compartir ahorita. Sí, claro, por supuesto. Bueno, a mí me gusta mucho improvisar con estas escalas, sobre todo el tono de la menor, que bueno, es el más sencillo para muchos de mis colegas músicos, me han de entender. Me encanta este contraste porque la distorsión tiene esta cualidad de hacernos un poco para arriba con el rock, con el blues, pero también en la música encontramos esta otra cuestión de la tranquilidad, ¿no? Un poco más de esta bohemia, otros sentimientos. Entonces, es lo bonito de la guitarra, este tipo de contrastes en el que encontramos otro tipo de sonidos más cálidos. No sé, a mí me encanta el instrumento que es la guitarra, fantástico. No, perfecto, pues mira, Increíble. me agrada mucho cómo estás, tu forma de presentar, con esa honestidad, con esa frescura,
que estás compartiéndonos parte de esto, y es la primera vez que pasa en este programa, ¿no? ¿Verdad? Entonces se me hace muy interesante. No, gusta sí me encanta, y yo sí los estoy viendo a ustedes en cámara y me estoy grabando aquí, estoy grabando a Daniel a mí al mismo tiempo, porque este es un programa así muy fresco y muy dinámico, y me encanta todo lo que nos estás compartiendo, Daniel, porque la forma en la que tú tocas, podemos hablar un poco de teoría también, desde que tú iniciaste y cómo iniciaste y por qué, cómo conectaste con la música y todo lo que nos estás haciendo ver. Ahorita hay muchas revelaciones, toda la semana, pero ahorita hay muchas en ese programa que cada vez está más creativo, sobre todo hoy lo siento muy. Por supuesto, con todo gusto. Bueno, yo por mi generación me tocó un acercamiento a la música muy particular. Me tocó la etapa de los videojuegos y había un juego que estaba de moda que se llamaba Guitar Hero o el héroe de la guitarra. Entonces, fue mi primer acercamiento a la música porque y crecí en una generación en la que ya no era tan popular comprar discos, ¿no? Empezaba a estar a digital, las descargas, toda esta cuestión que hoy en día pues ya es latente con Spotify, Apple Music. Entonces, en este videojuego venía un repertorio de música que a mí me empezó a atrapar, pero sobre todo por esa cuestión que les mencionaba que tenemos con el aspecto social. Normalmente cuando muchos chicos escuchábamos a nuestros grupos favoritos en la adolescencia, los asociábamos con nuestra pareja, con conocer chicas, chicos, con conocer amigos, irnos de pinta. Entonces, eran estas emociones que conectabas tú con tus vivencias, con la letra de la canción, el estilo de la canción y la forma de ejecutarlo del músico. Entonces, pues a mí me tocó esta coincidencia de que yo mis primeras salidas con amigos, con amigas, jugábamos mucho este videojuego y yo conocía bandas como The Strokes, Metallica, The Rolling Stones, Primus, ¿no? Entonces yo empezaba como que a fascinarme por este tipo de música y sobre todo por su complejidad armónica y melódica. Digo, a pesar de que también encontramos en periodos de la música clásica como el romanticismo, música muy compleja desde los rusos hasta los ingleses y sobre todo los alemanes e italianos, por ejemplo en Rusia con Sostakovich, Prokofiev, todos estos grandes maestros de Tchaikovsky, por ejemplo, alemanes como Beethoven, austriacos como Mozart, etcétera. Entonces yo empezaba a asociar toda esta corriente y bueno, provengo de una familia en la que la música siempre estaba en mi casa, su casa de ustedes cuando gusten, en la que pues mi abuelo tocaba la guitarra popular, gustaba de toda esta música regional oaxaqueña, como La Llorona, no sé, Sandunga, toda esta música. Entonces fue como ese acercamiento a la música popular, el clásico, porque él también le gustaba mucho la música clásica, el órgano, tocaba un poco de saxofón, cuando estaba de moda esto de los big bands, por ahí de los años 50, 60 tal vez. Entonces, pues sí, en mi casa siempre hubo este ambiente muy musical, entonces yo conecté muy rápido con esas cuestiones y bueno, en la secundaria mi mejor amigo tiene unos primos mayores que estaban en este medio del bar y pues fue como yo empecé a conocer toda esta situación de la música y me encantó toda la ola inglesa del rock and roll, entonces conecté mucho con esta rebeldía, la ideología de cómo a veces hay que ir un poquito en contra del sistema sin perdernos totalmente en la anarquía, pero sí en esta búsqueda interior de a lo mejor romper con lo que nuestros padres decían, lo que la sociedad nos dicta, en busca más de esta cuestión personal y este camino que buscamos que es individual, que aunque nos digan que todos pasamos por lo mismo, cada quien tiene su historia y su forma de ver las cosas. Es lo que me encantó de toda esta música. No, excelente, y vemos que, bueno, porque que nuestro invitado tiene una formación muy sólida musicalmente hablando, nos ha hablado de, pues, de grandes compositores, de grandes y bueno, que es muy gratificante que tú como músico también te preocupes también por estudiar estos grandes clásicos, porque de ahí abrevas para poder tener un buen basamento musical y poder desarrollar tu propuesta. Eso se me hace muy válido, ¿no? ¿Verdad, Gloria? Sí, siento que tu formación es muy completa, tu forma de ver primero, ¿no? Porque aunque fuera muy completa para alguien, sobre todo se trata de nuestra visión que elegimos, ¿no? Sobre la vida y sí, claro, como nos vamos conociendo nosotros mismos a través del arte, como tú mismo estás diciendo, ¿cómo te beneficia esto a nivel personal o hablando de autoconocimiento? Bueno, es una excelente pregunta. Personalmente siento que ayuda mucho a canalizar las emociones y sobre todo creo que la mayoría, me atrevo a decir que conectamos mucho en la etapa de la adolescencia, que es la etapa del desarrollo, ¿no? Dejamos como el nicho de los padres donde vemos como las figuras representativas del bien, el mal, la ética, etcétera, y empezamos a cuestionarnos, yo cómo me correlaciono con el mundo. Y yo siento que en diferentes tipos de música, desde la música vernácula regional hasta música extranjera, podemos encontrar esa clase de conexión con la personalidad. Había
en un momento, mucho en los 80s, esta idea de la censura, ¿no? De que, por ejemplo, el rock and roll, ciertos géneros de música, como que perturbaban la psique de los niños y de los adolescentes, siendo los rebeldes sin causa, y etcétera. Pero creo que se ha demostrado que es al revés. En base a nuestra personalidad, encontramos nosotros la música, no es al revés. Una expresión, ¿verdad? Y que dicen que a lo mejor algunos niños, o que nos gustaba desde chiquitos el rock, que hemos sido o más rebeldes o crecimos en ciertos ambientes donde tuvimos que ser más fuertes. Bueno, no sé, no podría generalizar, no sé qué pienses tú, igual nos puedes compartir, pero más bien es una expresión a través de la música, esto que está en nosotros, y para que no esté reprimido, que yo digo que es por el bien de todos, de uno primero. Sí, al fin y al cabo, como siempre decimos, este programa, a veces nuestra propia creatividad nos liberamos, ¿no? Y en tu caso, me da mucho gusto, es lo que yo siempre te escucho, que bueno, es que tienes ese diagrama de que se ve que te gusta estudiar, que te gusta investigar, y eso también te ayuda mucho como músico, porque te hace tener una propuesta más integral, ¿no? Más, no tan excluyente, ¿no? Porque hay algunos músicos pues como que no quieren saber un poco de esto, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante dentro de la propia creatividad el poder, nutrirte de estas corrientes para poder hacer tu planteamiento, y como nos comentabas, de rescatar un poco los valores del instrumento, ¿no?, que estás ejecutando, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, si nos quieres compartir. Sí, tal cual. Es buenísimo porque, digo, la guitarra ya es un instrumento relativamente antiguo como tal, pero la guitarra eléctrica pues será un invento para aproximadamente los años 40, 50. Pero estamos viviendo esta etapa, me parece, de donde la tecnología está ocupando gran parte de nuestras vidas. Entonces, yo quisiera invitar a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, que volvamos a retomar esta parte del compromiso, de esforzarnos, no tanto esta inmediatez, esta gratificación inmediata que nos da también redes sociales y todo. Y el instrumento, a mí la música, junto con el deporte y otras áreas artísticas, se me hace este nivel de recompensa más sano, en el que no tenemos tanto este acceso a la dopamina instantánea, sino el trabajar, ver tu mejoría, como bien mencionabas, te ayuda a fortalecer un poco el carácter, y sobre todo invitarlos a recuperar esta noción artística y melódica un poco más compleja. Digo, hoy en día la música es mucho como fast food, ¿no? Como el reggaetón, estos géneros que, digo, tendrán sus situaciones positivas desde luego, pero se ha perdido un poco esta cuestión de la complejidad en la creación. Entonces siento que es un resultado mismo de esta sociedad que busca todo muy instantáneo. Entonces yo los invito como a involucrarse más y retomar una música más compleja, más elaborada. De sentir, de saber, de escuchar, de saber estar y sentir y conocer, ¿no? Sí, recomiéndales más. No, con todo gusto, por supuesto. Por ejemplo, en la música clásica encontramos varias cosas. Por ejemplo, una pavana es una melodía que se interpreta de manera dramática, de manera triste. Entonces, por ejemplo, si escuchamos a Monteverdi con su obra de Le Orfeo, encontramos mucha grandilocuencia por la historia en la que habla. O Dido y Aenas, la tragedia que también nos narra. Un requiem, que es una misa fúnebre. Entonces, esta parte de que a lo mejor no todo es tanta fiesta, tanta inmediatez, sino explorar más y expandir estas emociones. Como con el deporte, que yo lo asocio, que es como cuando entrenas artes marciales, y en vez de hacerte una persona más conflictiva, encuentras un equilibrio interno muy poderoso. Entonces, eso también yo lo relaciono mucho con el arte, porque estas emociones, tanto de alegría como esta dualidad, podemos enfocarlas mediante la música, y es algo que a mí me fascina encontrar en el arte, así como en una bella pintura, inclusive en una persona, en una buena charla, esta sanación mediante la conexión con el otro. Unificación, creación. Excelente, ¿verdad? Totalmente. Tantas cosas vi ahí que ya. ¿Quieres compartirnos otra cosa, sí, alguna composición? ¿O que me habías comentado algo que claro, compartir aquí al público que te escuche? Me gustaría compartirles esta obra de un guitarrista norteamericano llamado Andy Timmons. Esta canción se llama Welcome Home, que significa bienvenido a casa. Entonces, espero que les dé esa sensación de regreso a casa. Gracias. Muchas gracias.
Bravo, bravísimo aquí el auditorio. me encantó ahora. Bravo, el auditorio Aplausos. virtual. Que Eso, se aplausos. escuchen más fuerte todos los que nos están viendo. Me encantó. No, excelente, excelente. Yo hasta me emocioné y estaba yo dando un chanclazo intelectual, ¿verdad? No, excelente. Qué muy buena selección, muy energética, muy plena. Me encantó. Me sentí muy bien, me sentí muy gratificado. Bueno, ya nos queda poco tiempo. ¿Quieres tocarnos otra cosita? ¿Quieres tocar de qué tienes ganas de expresar? ¿Alguna en este otra? momento? ¿Cómo te Y sientes? ya al ratito ya Y de acuerdo a platicamos. esto, expresa lo que tú quieras. Bueno, a mí me encantaría, ya que hemos tocado, poder seguir conversando con ustedes y pues platicar más de esta situación. Entonces, con todo gusto podemos platicar sobre todo este tema tan interesante que se me hace la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde apunta esta situación de que hoy en día la música siempre se basa en cadencias? Y con gusto les muestro un poco de esta situación a la que me refiero. Sí. Queremos ver. Todos son grados como escalas, como por ejemplo la escala de Do mayor. Entonces, esta situación de la inteligencia artificial es que tú le puedes decir, quiero que me pongas una canción en tal estilo. Entonces te da ciertos acordes, como por ejemplo un Do max 7, La menor, Si menor, y regresa el reposo que sería Do mayor 7. Y eso la inteligencia artificial te lo puede dar, te puede decir, quiero que toques esta sucesión de acordes para que quede. Pero yo creo que cada vez el hecho de que las personas lo hagamos de manera, desde el punto de conexión de qué tipo de acordes me gustaría escoger, creo que va a tener más valor. De lo contrario que se piensa de que va a perder peso la música o va a ser algo ya muy automatizado que cualquiera pueda hacer, creo que cada vez va a ser algo más artesanal en el tipo de que digas, bueno, este acorde me gusta, pero si en vez de ir a ese resuelvo a este. Esta clase de cuestiones es algo que la inteligencia artificial no va a poder darnos. Esta clase de feeling. Voy a hacerlo un poco más movido. Esa cuestión humana creo que jamás se va a perder, ni siquiera en el arte. Aunque en la fotografía o en la pintura le podamos pedir que nos haga una imagen de lo que sea, inclusive aspectos creativos muy bizarros, creo que el hecho de que una persona plasme ahí su emoción es algo que es innegable para el cerebro y siempre lo va a reconocer. Sí, es muy peculiar, efectivamente. Justo tocaste el tema de inteligencia artificial y creatividad, ¿verdad? Podemos hablar 10 programas a asignar a este tema. Sí, Como muchos y bien tendrán dices duda. tú, me gusta mucho lo que estás ahí también como Gloria. Es cierto, porque sí, ahorita hay una gran cantidad de propuestas artísticas como la pintura, como bien la fotografía. Claro. Pero a pesar de eso se nota que falta esa brocha, que falta esa integración del artista, esa parte humana, se nota. Exactamente. Hay cosas maravillosas. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, qué bueno que existe y que se utilice para lo que pueda funcionar, pero no es la panacea y tampoco nos tiene que deshumanizar. Totalmente, y viste del punto exacto, porque es una herramienta, no es no utilizarla, sino quién la puede utilizar de manera más creativa también y aprovechar lo que lo tenemos ahora, totalmente. Tenemos unos 2 minutos, pero ¿qué puedes decir a los músicos y sobre su creatividad? Pueden tener sus preocupaciones, sus dudas, sus inquietudes acerca de como muchas otras personas, ¿no? Claro. En esta vida que piensan que les va a quitar algo, que yo no creo, nunca he pensado eso. O sea, hablando de la creatividad, ¿cómo pueden realmente sentirse realizados y saber que esto solamente va a ser una herramienta realmente, pero nunca, o sea, sí le puedes dar las formas de que genere cualquier tipo de composición, tanto en la música como ya vimos en otro tipo de arte? Totalmente, yo los motivaría desde el aspecto de que no se crean tanto lo que se nos dice de generaciones pasadas, de que a lo mejor la situación financiera no es tan viable. Yo creo que mientras tengas una estabilidad en tu compromiso y lo hagas desde el corazón, lo demás va a resultar. Entonces yo los animaría a que estudien, sí, descubran qué es lo que les gusta
y tampoco tengan la presión de descubrir el hilo negro. Yo lo platicaba con un maestro, gran amigo mío, que toda la música es una evolución y se basa de un predecesor. Entonces, a veces por miedo a que un tema no esté completo, una obra no esté completa, no la lanzamos. Entonces, yo los animaría a que sean sus primeros pasos. A lo mejor no va a ser la siguiente obra que el mundo espera, pero sí puede ser su primer acercamiento a esa gran obra que el mundo espera. Y que aunque venimos de una situación complicada a nivel creativo artístico, siempre puede haber oportunidades para estos nuevos jóvenes que no tengan miedo a expresar lo que sienten y sigan adelante con lo que les gusta, si es esto. Sí, Pues bueno, qué interesante. Sí. Interesante lo que nos dice aquí Daniel, y bueno, tenemos aquí otro ejemplo de otro joven, Proarte lírico. Sí, no, increíble. Que vengas en otras 10 diferentes ocasiones. Sí, porque sí. este programa sí es corto, sí lo sabemos, pero hay tanta creatividad que yo tengo. Sí, ya estará en otros espacios, ya sea en los Pedos de Gloria o en los hablar. míos. Sí. Ya va a estar también Daniel, porque es una persona que ustedes ven, muy inteligente, muy capaz. Me interesó mucho ese punto de vista que él tiene de tomarse en serio la música. Muy a profundidad y expansión. Y bueno, te felicito porque, Sí. bueno, hemos entrevistado a muchos artistas, todos valiosos, todos fundamentales, Sí. pero pocos los que tienen perfecta esa noción, ese basamento que te abreva para poder construir un gran edificio. Y realmente estamos muy contentos. Peculiar visión en profundidad, alcance, expansión. Sí. Entonces yo creo que nos puede dar mucho aquí tu presencia en próximos programas. Yo tengo programa arriba, claro, el gloriosamente los jueves, pero exactamente aquí el set se presta mucho para que los artistas puedan expresarse por el espacio y aparte, claro. Quizá puedas volver a acompañar en entrevista. otra ocasión, ¿verdad, Gloria? Sí, en entrevista. Sí. Puedes traer tu guitarrilla acústica. Yo ya vi el esquema, todo lo. Bueno, siempre próximamente en Gloriosamente. Bueno, ya hablaremos, pero gracias. Ahorita sí. O lo en que encuentros, quieras ¿no? decir Ya vamos a ver. Pero bueno, gracias y hora de la- buenas noches. Ya nos tenemos que ir, pero cierre. espero que les haya gustado. ¿Quieres rápidamente compartirnos tus redes? Por supuesto, me pueden encontrar en vía Facebook como Overton o VRTON, y ahí tengo videos de covers de varias bandas, desde Journey hasta Europe, Bon Jovi y Toto. Entonces espero que les guste. Si son fanáticos del rock and roll, les va a encantar ese canal de covers. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel. Un gusto, un Gracias. honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Gloria. Muchas Buenas gracias. noches y Gracias. que vive el arte. Seguimos. Bonita noche.